limitante, ¿no? ¿De acuerdo? El reactivo limitante, podemos decir que es aquel que se encuentra en menor proporción estequiométrica o que se consume primero, se consume todo primero, ¿no? Se consume todo. Aquí está, ¿no? Reactivo limitante se consume por completo y limita la cantidad de producto que se forma. En este caso, el reactivo limitante es hidrógeno, ¿no? Es hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, podemos partir de que tenemos 7 moles de oxígeno. Tenemos 7 moles de oxígeno. ¿Cuántas moles de hidrógeno necesitamos? El doble, 14. Pero solamente tenemos 10, o sea, está en menor cantidad. Por lo tanto, el reactivo limitante sería el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En la cual en un recipiente cerrado se prepara una mezcla de 2.4 mol de oxígeno y 4 mol de hidrógeno. Se hace saltar una chispa y se produce la reacción de formación de agua, ¿no? Que se indica en la parte superior, ¿no? Entonces, primero nosotros nos dicen 2.4 mol de oxígeno podrían reaccionar con 4.8, ¿no? El doble. Pero solo hay 4 moles de hidrógeno. Luego quedará oxígeno sobrante sin reaccionar. 2. 4 moles de hidrógeno pueden reaccionar con 2 moles de oxígeno. Como hay presente 2.4 moles de oxígeno, quedarán 0.4 moles de sobrante, ¿no? Lo mismo como en el caso anterior. Entonces, concluimos que el hidrógeno es el reactivo limitante, ¿no? Es el reactivo limitante. El rendimiento porcentual, ¿no? El rendimiento que nosotros generalmente lo... A ver, por favor. El rendimiento teórico es la cantidad de producto que según los cálculos se forman cuando reacciona todo el reactivo limitante. Entonces la cantidad en gramos, ¿no? En gramos, en moles, ¿no? Si queremos, ¿no? Podemos tenerlo, ¿no? Pero dice cantidad de producto que según cantidad de producto se está hablando en peso, cantidad de producto que según los cálculos se forma en una reacción, cuando reacciona todo el reactivo limitante. Entonces, en nuestro ejemplo anterior, por decir, nuestro ejemplo anterior, aquí, ¿no? El rendimiento teórico, ¿no? Sería el reactivo limitante es el hidrógeno. Entonces, de hidrógeno tenemos 4 moles, ¿no? Reaccionan con 2 moles de oxígeno y se producen 4 moles de agua. Entonces, el peso 4 moles de agua, el peso 4 por 18, cuando sería 32, 72, ¿no? 72 gramos, ese es su rendimiento teórico. Su rendimiento real es la cantidad de producto que realmente se forma en la reacción. Es decir, mire, teóricamente, cuando se forma 72 gramos de agua, ¿no? 72 gramos de agua, ya. Pero de los 72 solamente se produce 50. O sea, sí, en la reacción misma, uno hace el balance estequiométrico y nos da como resultado que es 50. Entonces, ese es el rendimiento real, ¿no? ¿Y por qué se realiza ese rendimiento real? ¿Por qué? Porque no reacciona todo el reactivo. El reactivo está hidratado, por decir, ¿no? Hidratado, o sea, está con agua o cualquier otra impureza, ¿no? Que tuviera, ¿no? En forma general. O que se den reacciones secundarias no deseadas, o sea, unas reacciones en la cual el reactivo se reacciona para formar 2 productos y no consigo el que yo deseo, ¿no? Entonces, el rendimiento porcentual
el rendimiento propiamente dicho, será el rendimiento real entre el rendimiento teórico, ¿no? El rendimiento teórico, ¿ya? En este ejemplo, para obtener la urea, dice, ¿no? La urea CONH2, paréntesis 2, se sintetiza a escala industrial por reacción entre el amoníaco y el dióxido de carbono. Queda urea y agua, ¿no? Entonces acá tenemos la urea y tenemos el agua. ¿Correcto? Tenemos el agua. Por conveniencia metodológica, se prepara una mezcla de reactivos con una proporción molar de amoníaco a dióxido de carbono de 3:1. Y cuando se utiliza, esta se produce 47,7 gramos de urea por mol de dióxido de carbono. Calcular el rendimiento teórico, el real y el rendimiento porcentual de la reacción. ¿Correcto? Ya las tres preguntas del caso anterior, ¿no? Nosotros primero que debemos hacer, debemos ajustar la reacción, ¿no? Que todos sus átomos estén iguales, ¿no? En reactivos igual a reactantes, ¿no? Determinamos el reactivo limitante. Luego es determinar el reactivo limitante. Una vez que hemos identificado el reactivo limitante, ¿no? En este caso, la proporción estequiométrica de amoníaco CO2 para nuestra reacción es 2:1. ¿No? Acá está. 2 de amoníaco por 1 de CO2. Entonces la proporción es de 2:1. Si se prepara una mezcla de proporción molar de 3:1, como nos indica el problema, entonces el amoníaco está en exceso. Y por lo tanto, el reactivo limitante es el CO2, que es quien determina la cantidad de urea que se puede producir. Entonces decimos, ¿no? 1 mol de CO2, porque es el reactivo limitante, ¿no? Entonces va a producir 1 mol de urea. Entonces, 1 mol de urea expresado en gramos por su peso molecular, ¿no? Entonces tenemos que es 60,06. ¿Correcto? Estamos aquí, por favor. ¿Está claro lo que es el rendimiento real? A ver, Silva, un retorno. Profesor, disculpe. Una consulta, ¿dónde quedó el 47,7 gramos de urea por mol de dióxido de carbono? Cuando se dice que se utiliza y se produce 47,7, este es el rendimiento, el rendimiento teórico, este es el rendimiento teórico, ¿no es cierto? Este es el rendimiento teórico. Y este es el rendimiento real. Este es el rendimiento real. O sea, no lo toco todavía, ¿no? El rendimiento teórico es lo que me debe dar según la reacción. Creo que así lo entienden más rápido, me parece, ¿no? Es lo que me da de la reacción. El peso es lo que me da en la reacción. Y el problema me dice, y cuando utiliza esta, se produce realmente esto, ¿no? Este es lo real, ¿no? Este es lo real y esto es lo teórico. ¿No es cierto? ¿Estamos ya ahora? ¿Estamos, por favor? Sí, profesor, gracias. Ya. Entonces, y si nos piden calcular el rendimiento porcentual, entonces 47,7 entre 60,06, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el rendimiento teórico es lo que nos da, el peso que nos da, ¿no? En gramos, ¿no? Del producto cuando reacciona todo el reactivo limitante. ¿De acuerdo? Entonces aquí está de 1:1, por lo tanto es 1 mol también de urea. Y entonces, número de moles, peso entre peso molecular,
multiplicamos por el peso molecular y ese sería nuestro rendimiento teórico. Y el real, aquí está dado, ¿no? Escondidito. Realmente, ¿no? Desde lo real, ¿no? Entonces, el real entre el teórico nos da el porcentaje, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, en esta partecita? Ustedes son bastante hábiles, entienden rápidamente, entonces vamos a seguir avanzando en lo que no conocemos realmente, ¿no? En lo que es nuevo para ustedes, no lo han hecho en el ciclo preuniversitario, ¿ya? Luego viene la estequiometría en la industria, ¿no? Y nosotros hemos dicho que una industria de forma global al inicio de clase, ¿no? Está conformado de repente por diferentes operaciones unitarias. Una operación unitaria, por decir, es una destilación, un destilador. Destila, entonces sería una operación unitaria. Un reactor, una operación unitaria. Un condensador, una operación unitaria. Todas estas operaciones unitarias se unen, ¿no? Para poder obtener un determinado producto, ¿no? Entonces, la estequiometría es parte esencial de la química, es muy importante actualmente para todas las industrias. Es casi indispensable el uso de la química para la obtención de bienes, ¿no? Entonces, eso está claro, pero nosotros tenemos que ver una industria y a veces tenemos que analizar qué ocurre, por qué no sale el producto, o qué es lo que está fallando. Entonces, la industria es bastante grande y compleja. Yo no puedo, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo? La industria es bastante grande. Entonces, los conceptos básicos es ver estas operaciones unitarias, ¿no? En cada punto y ver dónde yo tengo mayor información. Y de ahí empezar y luego ir hacia el resto para poder yo completar todo mi proceso, todos mis cálculos. ¿Se dan cuenta, no? O sea, la empresa es bastante grande, pero nosotros vamos a empezar por ciertas partes. Y al momento de tomar ciertas partes, nosotros vamos a observar qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, esta es la industria de determinados, digamos, alimentos, cosméticos, petroquímica, no le estoy indicando. Y esto lo dejo para usted. Entonces, nosotros vamos a necesitar lo que se llama sistema. Y en ese sistema, nosotros vamos a empezar a hacer el balance de materia. El balance de materia, ¿no? Entonces, ya tenemos una idea de lo que es un sistema, ¿no? O sea, tenemos todo el universo, llamado universo, que es toda la planta, por decir, industrial, la planta industrial, pero yo voy a separar una porción de ella, ¿no? Una porción de ella para ponerla en estudio. Entonces, sistema se considera cualquier objeto o cantidad de materia, región, etcétera, cuyas propiedades se están investigando, ¿no? El sistema está confinado a un lugar definido en el espacio o la frontera que lo separa del resto del universo. A ver, aquí no tengo, pero en físico-química tengo unas diapositivas que quizás yo voy a ver. Voy a dejar de compartir un ratito, por favor. Paredes, ¿no? Paredes, ¿de acuerdo? Entonces, se define el resto es el entorno, ¿ya? Ahora, tenemos sistema,
tenemos el entorno y la suma de ellos es el universo, ¿no? La operación unitaria que hemos separado, más el resto de la empresa, de la industria, todo da la industria completa, ¿no? Entonces ahí lo estamos refiriendo. Ahora, los tipos de paredes determinan el tipo de interacción entre el sistema y el entorno. La pared de aquí, la pared de aquí, la pared que nosotros vamos a separar, ¿no? De esta manera, los sistemas se pueden agrupar dependiendo del tipo de paredes que posean. Entonces, vemos aquí que hay 3 tipos de sistemas, ¿no? Sistema abierto, existe transferencia de calor y de materia entre el sistema y sus alrededores, su entorno, ¿no? Sistema cerrado. Un sistema cerrado cuando no existe transferencia de masa, pero sí de calor a través de la frontera, ¿no? A través de la... Y un sistema aislado es cuando no hay transferencia de masa ni de calor entre el sistema y el medio exterior, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Ahí, ¿no? Un sistema abierto, una copa de vino, ¿no? En la cual hay calor que se evapora vino, ¿no? Al ambiente. Entonces hay transferencia de calor y hay transferencia de masa en nuestro sistema, y nuestro sistema sería el vino, ¿no? Sería el vino, ¿no? Nuestro sistema sería el vino, ¿no? En este otro caso, un sistema cerrado, ¿no? No hay transferencia de masa, no va a entrar más masa, pero sí puede entrar calor, ¿no? Correcto. Y un sistema aislado es aquel en la cual no hay transferencia de masa ni de calor, ¿de acuerdo? Y se dice que ese proceso es adiabático, ya este término deben conocerlo, adiabático, no hay transferencia de calor, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos ya los tres sistemas, ¿de acuerdo? Los 3 sistemas. Entonces, aquí regresamos a nuestro curso un poco más simple. Cuando ustedes lleven termodinámica o fisicoquímica, lo van a ver nuevamente, pero ya tienen la base fundamental para que ustedes puedan entenderlo tranquilamente, ¿no? Sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado, ¿no? Sistema aislado, ¿ya? ¿Qué otro término vamos a necesitar? Lo que es proceso. ¿Qué cosa es proceso? Y lo podemos definir como una operación o un conjunto de operaciones que se suceden unos a otros de forma relativamente fijo y que producen un resultado final. Se puede hablar de un proceso biológico, un proceso físico, económico, químico, entre otros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, un proceso, ¿no? Estoy aquí en el punto 1, una presión, por decir, presión de 100 atmósferas, ¿no? Y debido a diferentes operaciones, yo le aumento la presión hasta un punto 2 de 500 atmósferas. Entonces, a todo ese conjunto de operaciones se le llama proceso. Proceso. ¿Y qué es la variable de un proceso? La variable de un proceso, ojo ahí, cuando ustedes lleven los cursos, ya deben saber este concepto, que es una variable de proceso. Se entiende por magnitud física que caracteriza una operación de un proceso. Por ejemplo, las temperaturas, ¿a qué temperatura se trabaja? Entre una variable del proceso.
Presión, variable del proceso, volúmenes, velocidad de flujo, o flujo máximo también se le llama, velocidad de flujo, son variables de un proceso. Los diagramas de flujo son útiles al momento de analizar un sistema. Los diagramas de flujo, miren, este es un diagrama de flujo, en la cual se encuentran todas las operaciones unitarias. Esta es una industria grande, por decir, ¿no? En cambio aquí solamente hemos puesto una industria bastante pequeña. Diagrama de flujo, ¿no? Que ayuda a simplificar, digamos, lo que se ve en una industria. Entonces aquí tengo yo un mezclador, puede ser un agitador, ¿no? Etcétera. Un agitador solamente se mezcla, hay una mezcla nada más, ¿no? Entonces decimos, entra la materia prima, se mezcla un tratamiento previo, una mezcla, luego entra el reactor, ya saben lo que es un reactor, todo depósito, recipiente, donde se produce una reacción química, es un reactor, concepto reactor, reacción. Entonces reacciona, no se consume, o sea, hay un sobrante de X, hay un sobrante de Y se está produciendo Z. No se está produciendo Z. A esa producción también se le llama generación, ¿cierto? O sea, esto se genera porque es algo nuevo, no estaba. Y se genera porque se ha consumido X e Y, ¿no es cierto? Se ha consumido X e Y se ha generado Z, ¿de acuerdo? Y si hay algo que se queda aquí, en el reactor, por decir, hay algo que se queda, entonces a eso se le llama acumulación. Ya, la acumulación es lo que se queda dentro de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Y por aquí está nuestro condensador. Se ha condensado, ha pasado al estado líquido, sacamos Z y se recicla lo que no ha reaccionado porque no se va a botar, porque es materia prima, no se puede botar, hay que reciclarlo hacia el inicio, nuevamente hacia el dictador. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente solamente tenemos esas líneas, pero yo puedo hacer mi sistema, yo puedo encerrar las líneas punteadas aquí moraditas, ¿no? O celeste, como ustedes lo vean, por favor, que están moraditas. Entonces yo agarro todo este mi sistema. Y lo que ocurre dentro de ella no me interesa, no lo tomo en cuenta. No sé si lo que sucede, solamente me interesa la parte de entrada de X, ¿no es cierto? Y la de salida que sale Z, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo hacer ahí los llamados balances. Yo puedo hacer un balance, ¿no? De tal manera que yo tengo una ecuación. O también puedo tomar solamente como sistema cada uno de ellos que están con línea roja. Entonces, yo tomo como mezclador, estoy aquí, entonces yo digo, aquí está entrando X por esta línea y por aquí. Está entrando también X e Y, también están entrando por aquí. Y está saliendo, ¿no? Está saliendo, ¿no? X, Y, porque es un mezclador nada más, ¿no? La suma total de ellos, ¿no? Luego tengo el reactor también puede ser mi sistema. Es decir, yo puedo combinar la posición de mi sistema como yo desee, pero una condición es que yo debo tener o empezar por un sistema en la cual yo tenga la mayor cantidad de datos, la mayor cantidad de información para poder resolver las ecuaciones que se van a formar. Entonces, miren, yo puedo tomar la de forma total, aquí en forma individual, cada uno de ellos, mi sistema, cada uno de ellos mi sistema, o de repente de aparte de ellos, ¿no? Miren, tomo aquí dos, esta línea verde, o esta otra línea verde, tomo estos dos como sistema. Es decir, yo
debo escoger mi sistema como mejor me convenga para poder yo resolver las variables de cada proceso, las variables del proceso, presión, volumen, temperatura, etcétera, flujo mágico, ¿no? Que son las más controlables, ¿no? Entonces, el químico o el científico que está haciendo este estudio, ¿no? Debe tener en cuenta lo siguiente, que las variables del proceso que yo deseo controlar, tiene que tener instrumentos que yo lo pueda hacer. Entonces, si voy a controlar la presión, un barómetro, un manómetro, etc. Ya veremos también esto, ¿no? Temperatura, un termómetro, una termocupla, que es un instrumento para medir las temperaturas, el volumen, ¿no? O sea, la dimensión del equipo, etcétera. Son variables que el ser humano y el científico lo puede hacer, lo puede controlar. Aumento el volumen, tengo un recipiente de 200 litros, no, yo quiero que sea 100, entonces pongo uno de 100, pero debo controlar las otras variables. El flujo másico. Para el flujo másico, yo tengo instrumentos para medir el flujo, que son llamados rotámetros. Ya son llamados rotámetros. Les menciono como cultura hasta que lleguen al curso más adelante, ¿no? Pero ya les voy mencionando algunos instrumentos, no en la industria química. Entonces, tenemos esa parte. Y ahora vamos a ver cómo se clasifican los procesos. En la base a la dependencia del tiempo de un proceso, se clasifica un proceso debido al tiempo, se clasifica como proceso estacionario. Es aquel cuyo estado no varía con el tiempo. Es cuyo estado no varía con el tiempo. ¿De acuerdo? Y proceso no estacionario es aquel que varía con el tiempo. Lógico, ¿no? Pero ya vamos a ver qué cosa es esto, qué nos quiere decir estacionario. Ya lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Estas definiciones. Proceso estacionario, proceso no estacionario. Generalmente nosotros vamos a ver el proceso estacionario. El proceso no estacionario ya lo dejamos para la especialidad de los ingenieros químicos, en los cuales estudian ya diferentes procesos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Basándose en la manera en que es diseñado un proceso, se determina proceso continuo, proceso por lotes, proceso semicontinuo, ¿no? A ver, proceso semicontinuo, ¿ya? Entonces, un proceso continuo cuando las corrientes de entrada y salida fluyen de manera continua durante todo el proceso, ¿ya? Proceso continuo. Proceso por lotes, cuando se carga en un recipiente las corrientes de alimentación al comienzo del proceso y después de transcurrido cierto tiempo se retira, ¿no?, el contenido del recipiente, contenido por lotes, ¿ya? Entonces, un proceso continuo es aquel cuando en nuestro sistema entra y sale, ¿no?, las corrientes, ¿no?, para ese proceso, entra y sale del sistema. Mire, ya estoy hablando del sistema. Por lotes. Cuando ustedes cargan en un recipiente, ¿no?, y luego de un cierto tiempo se retira, ¿no? Se retira, ¿no? Ustedes de repente en el colegio han hecho una destilación,
¿no? De repente alcohol con agua. Entonces ustedes han cargado ahí toda la solución, la mezcla, no, la solución líquida, ¿no? Entre alcohol y agua. Y luego lo han empezado a destilar. Entonces, ya empezó el proceso, pero es por lote, porque ustedes ya han definido una cantidad de alcohol y agua. 300 mililitros, por decir algo nada más, ¿no? O un litro de solución. Entonces ya la han cargado ahí en el valor de destilación, la han cargado ahí y empiezan a destilar, darle calor, ¿no? Cuando después de cierto tiempo, ya, entonces ya se agotó todo el alcohol, ya se destiló todo el alcohol, entonces ya, listo, ahí terminó. Proceso por lote, ya, proceso por lote. Y el proceso semicontinuo es la combinación de estos dos, ya, solamente tiene características de los dos anteriores. Ahora, para realizar nosotros el estudio de nuestra industria por partes, hemos dicho que necesitamos colocarlo, ¿no? Tomamos como sistema una parte de la industria y empezamos a estudiarla, ¿no? Y podemos hacer dos tipos de balances que se pueden aplicar al sistema. Miren, todo es referente al sistema. El concepto de sistema debe estar claro, por favor. El concepto de sistema debe estar claro. Sistema cerrado, sistema abierto, sistema aislado, ¿no? Bien, el balance diferencial. El balance diferencial indica lo que ocurre en un sistema en un momento determinado. Por lo general se aplica a procesos continuos. ¿Ya? Procesos continuos. Balance integral indica lo que ocurre en un sistema durante dos instantes determinados. Solo informa el comportamiento del sistema durante el intervalo de estos dos momentos, balance integral. Y se aplica para procesos endógenos. Entonces tenemos ahí dos tipos de balances. Un balance diferencial, ¿no? Y el balance integral. El balance diferencial es el que vamos a utilizar nosotros, porque va en nuestro sistema que vamos a utilizar, ¿no? Siempre va a estar entrando materia prima y se va a producir, ¿no? O de repente es un destilador, ya es una separación, etcétera. Ya lo vamos a ver en cada instante, ¿ya? Entonces, para ese balance a lo que me refiero, necesitamos conocer la ecuación general del balance de materia. ¿De acuerdo? Y este balance está dado de esta forma. Entrada más generación menos salida menos consumo es igual a acumulación. ¿De acuerdo? Entrada, todo X e Y, ¿no? X e Y. Generación, Z. Salida, lo que no reaccionó y lo que se ha generado muy probablemente, ¿no? Digamos en el sistema mismo, ¿no? Es la salida, ¿no? O sea, pero esta es la salida, ¿no? Y el consumo, el consumo, ¿qué cosa es? Lo que se ha consumido de X e Y para ese es el consumo. ¿De acuerdo? Entonces dice, por entrada se considera toda la materia que ingresa al sistema a través de su frontera. Ya sabemos lo que es frontera, pared, ¿no? Y dependiendo del tipo de frontera, tenemos un sistema abierto, cerrado o aislado. Por generación, toda la materia que se produce dentro del sistema, por generación. Toda la materia que se produce dentro del sistema. La salida corresponde a toda la materia que sale del sistema a través de su frontera. El consumo se refiere a la materia que se consume o se utiliza dentro del sistema. La acumulación corresponde a la materia que se acumula dentro del sistema. O sea, se queda en el sistema, no sale. Es de la acumulación. ¿De acuerdo? Es de la acumulación. Preguntas sobre esta partecita del balance general de materia, por favor. Debe estar claro este valor.
Nosotros en la especialidad de ingeniero, como ingeniero químico, esta ecuación de balance de materia lo utilizamos casi todo por completo. O sea, hay entrada, hay generación, hay salida, hay consumo y hay acumulación. No hay algo que se queda siempre en la industria. Entonces, este balance general de la materia lo utilizamos. Generalmente con todas sus variables que ustedes están viendo. Pero ahora nosotros vamos a tomar ciertas condiciones o consideraciones, ¿ya? Entonces, a esas consideraciones le llamamos consideraciones de contorno o del entorno, contorno, ¿ya? Es decir, ¿qué voy a asumir yo para poder resolver todo mi problema? ¿No? Entonces, habrá un momento que yo asumo, por decir, temperatura constante, presión constante, ¿no? Por decir algunos ejemplos que ustedes más o menos conocen, ¿no? Del proceso isotérmico, el proceso isópico, el otro isobárico también, ¿no? Entonces ustedes conocen el isotérmico, entonces ya, por eso que doy este ejemplo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver aquí, ahora vamos a ver si se tratarán especialmente balances diferenciales, ¿no? Y los balances diferenciales, ¿dónde se aplica? A ver, Simeón, ¿está Simeón? Simeón, a ver, voy a ver si está. Ya, a ver, ya, sí está. Dime, se trata especialmente para balances diferenciales. ¿A qué tipo de sistema lo voy a aplicar? Un sistema cerrado. Sistemas abiertos, ¿ya? El sistema no diferencial, ¿no? A ver, se aplica por lotes. Acá lo tenemos, miren, por favor, acá. Ahí está, ¿no? El balance integral, perdón, es por lotes, ¿no? Y el balance diferencial, no es para sistemas, por lo general se aplica a procesos continuos, ¿no? O sea, abierto, ¿no? Continuo. Entra y sale, ¿no? Entonces, procesos continuos, ¿no? Ya, entonces, ahí por favor, ahí vamos a tener antes. Entonces, si ustedes observan ahí, entonces tenemos nosotros aquí, ¿no? Se tratará especialmente de balances diferenciales, ¿no? Aplicados a sistemas continuos, ¿no? Miren, faltaba leer un poquito más. En estado estacionario, o sea, donde no varía, en los cuales los términos acumulativos son nulos. Entonces, en un sistema estacionario no se queda nada dentro del sistema. Entra y sale. ¿De acuerdo? No se queda nada en el sistema. Entonces decimos que un sistema estacionario es cuando no hay acumulación. Y ya cuando decimos no hay acumulación, ya sabemos que dentro del sistema, lo que nosotros hemos tomado como parte del sistema, no queda nada de materia, no queda nada, todo entra y sale. ¿Correcto? Estado estacionario. Entonces, ¿qué estoy haciendo de mi ecuación general? De mi ecuación general, lo que estoy haciendo ahorita es acumulación cero. Estoy tratando de simplificar los máximos, para poder yo utilizar esta ecuación en forma un poco más simple. ¿De acuerdo? Entonces, si para procesos en estado estacionario, entonces aquí la acumulación es cero, ¿no? Acumulación. Bien, ahora, si en el proceso no ocurren transformaciones químicas, mire, por que estamos simplificando, ¿no? Para nosotros, para nuestro estudio en esta primera parte, en este primer curso, ¿no?
Si en el proceso no ocurren transformaciones químicas, ¿no ocurren qué? No ocurren reacciones químicas. Entonces, no, si no hay reacciones químicas, no se va a generar productos, ¿no? Solamente entra A y B y sale A y B también. No hay reacción química. Entonces, entra a nuestro sistema A y B y sale también A y B. De repente, en otras condiciones, separado, ¿no? Se ha destilado, etcétera, ¿no? Pero no hay reacción química. Y si no hay reacción química, tampoco la A y B no se consumen. Por lo tanto, la generación va a ser igual a cero y el consumo también va a ser igual a cero. ¿Correcto? Los términos de generación de productos y consumo de reactivos son nulos. Entonces la ecuación, que es bastante grande, entonces esta ecuación es válida tanto para sistemas continuos como por lotes. ¿Por qué razón? Porque entrada va a ser igual a salida. Miren, la ecuación, que era bastante grande, ya lo hemos simplificado tomando las consideraciones de contorno. ¿Ya? Entonces ya lo tenemos ahí. Entrada igual a salida. Y es la ecuación que nosotros hemos venido manejando muy probablemente en todas nuestras reacciones químicas, perdón, en todos nuestros procesos, ¿no? Aparte de nuestros procesos, ¿no? Entrada igual a salida. Conservación de la materia, etcétera, ¿no? Entrada igual a salida. Bien, entonces veamos un ejemplo aquí. Veamos ya un ejemplo. Ya. Un ejemplo en la industria química, ¿no? Ya. Ya. Bien, aquí tenemos un problema, un primer problema, en la cual de toda la industria solamente hemos tomado una columna de destilación. Una columna de destilación, ¿no? Acá tenemos la columna de destilación. En la cual es alimentado por un flujo másico, un flujo de masa, 32 kilogramos por hora. Tenemos otra línea de entrada, nuestro sistema sería esto de aquí. A ver, vamos a ver. Nuestro sistema sería así, miren. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro sistema, ¿no? Entra por aquí, entra, sale, y sale, y sale. Entonces, vamos a observar lo siguiente. Primero, dice, una columna de destilación es alimentada por dos corrientes. En este caso, F y E. Dos corrientes. F y E. Por la corriente de tope sale 100% del compuesto A. Sale 100% del compuesto A. Los componentes se separan tal y como se muestra en el diagrama siguiente. Calcular las corrientes desconocidas y la composición de la corriente I. Entonces, ¿qué conocemos de aquí? De aquí conocemos lo siguiente, ¿ya? De aquí conocemos la corriente de entrada, 32 kilogramos por hora, flujo másico, flujo de masa por tiempo, flujo másico, tomen en cuenta eso, flujo másico.
acuerdo? Y luego conocemos la composición, la fracción en peso, la fracción en peso. Tenemos la fracción en peso. Y lo simbolizamos de la siguiente forma, o la nomenclatura es de la siguiente forma. Fracción molar de B en la corriente F. Fracción molar de B en la corriente F. Tiene un valor. Fracción molar del componente C en la corriente F. Así lo vamos a simbolizar para no equivocarnos. La línea por la que sale y el componente que corresponde, la sustancia que corresponde. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué conocemos? E, pero no conocemos el flujo. No conocemos qué flujo mágico está entrando. Es hacer nuestros balances para poder determinar qué corriente debe entrar. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy haciendo una operación de destilación, ¿no? Entonces, quiero destilar a ciertas condiciones, entonces yo debo determinar todas las variables. Flujo másico, presión, temperatura, ¿no? Etc. Entonces, leemos aquí. No conocemos. Parte de nuestro problema para poder resolverlo, ¿no? De este proceso de destilación, de esta operación unitaria, ¿no? Entonces, de un proceso, ¿no? ¿Por qué digo proceso? Porque se le han aplicado calor, etcétera, varias cositas, ¿no? Para obtener un resultado al final, ¿no? Entonces, esa es la definición de proceso, ¿no? Nuevamente repito aquí, fracción molar de A en la línea E. Fracción molar de B en la línea E. ¿Correcto? Entonces nos dice que por la corriente de tope sale 100% del compuesto A. Entonces, si es la fracción molar, entonces es uno. Es uno. Entonces la suma de las fracciones molares no es igual a 1. Todo esto es a 1. La suma de estas dos fracciones molares, 1. La suma de la fracción molar de estos componentes, 1. Sucesivamente. Entonces, tenemos aquí la salida, 28 kilogramos por hora, 35 kilogramos por hora de este valor. ¿De acuerdo? Además, analizamos y vemos nuestro sistema. Si hay reacción química, vemos si hay reacción química. Entonces, está entrando la sustancia B, está entrando el compuesto C, por decir algo, la sustancia C, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, aquí entra B y C, aquí entra A y B. O sea, un poco de B entra por aquí también y un poco de B entra por aquí también. ¿Qué es lo que sale? Sale A, sale B, sale más A, sale C, sale B y sale C. Carambita, no hay reacción química, no hay una salida de Z, por decir, o de otro componente, no hay. Ya. Entonces ya sé qué consideraciones voy a tomar para mi sistema, ¿no? Además, yo asumo que no hay acumulación, es decir, que no se queda nada aquí dentro de la destilación, todo se destila, todo sale, no hay nada que se quede dentro, por lo tanto, yo puedo asumir que hay acumulación, no hay acumulación. Entonces, la acumulación es cero. No hay reacciones químicas, entonces, generación y consumo también es igual a cero. Por lo tanto, mi ecuación queda limitada a que entrada igual a salida. Entrada igual a salida. ¿Ya? ¿Se entendió, por favor, los términos? Si hay alguna duda. Sí, profe, Sí, dime, disculpe, por favor. en la parte de
¿Puede explicar otra vez, por favor, en la parte que dice que la salida es igual a la entrada? ¿A causa de qué? Ah, correcto, aquí. Esta ecuación, ¿no es cierto? O sea, esta es la ecuación general del balance de materia a nivel. O sea, esto se va a cumplir sí o sí, ya que hay unos términos que dicen, ¿no? Ustedes saben que los principios de la conservación de la masa, ¿no? De Lavoisier, ¿no? Me parece, a ver, en la cual nos dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, debido a eso, es lo que existe, se formula esta ecuación. Entrada más generación, menos lo que sale, menos lo que se ha consumido, debe ser igual a todo lo que se acumula dentro del sistema. ¿No? Todo esto dado en un sistema, ¿no? Entonces, cuando se queda dentro del sistema algo, por decir, en una industria, está secando leche, por decir, no está secando leche evaporada, en un secado, en un proceso de secado. Entonces, en ese proceso de secado, pues, entra leche evaporada, líquida, que le da calor, se evapora todo el agua, pero en las paredes se queda impregnado algo de leche en polvo. Debido a la grasa, entonces se queda impregnado. Entonces, ¿qué cosa hay ahí? Una acumulación. ¿Sí o no? Se queda dentro del sistema, que es el secador, se queda en las paredes, no algo de leche seca ya, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, para hacer otro balance en cierto instante, entonces yo sé que ahí hay acumulación. Entonces, ese término no es cero, ¿está bien? Pero si yo digo no, de alguna manera yo saco todo con mis mecanismos mecánicos, limpiadores, todo interno, ¿no? Yo llego a sacar todo eso que se pega en la pared, entonces digo que en mi sistema ya no hay acumulación. Entonces la acumulación va a ser cero, ¿no? Entonces ya ese término ya desaparece. Y si yo veo, como en el caso de esta operación unitaria, en la cual no hay reacción, en la operación unitaria de destilación, no hay reacción química, solamente se separan físicamente uno del otro, ¿no? Pero no hay reacción química. Y si no hay reacción química, no hay consumo de reactivos. O sea, el reactivo A y B que entran en el sistema no se consume. Ni hay generación de nada, porque, ¿no? Entonces, no hay reacción química, implica que la generación no va a haber, porque no hay reacción química, no se va a generar algo nuevo. Y tampoco, entonces generación es igual a cero. Y como no hay generación, no se va a consumir materia prima. A y B no se va a consumir. Por lo tanto, el consumo también es cero. ¿Correcto? Entonces, si estos dos términos son igual a cero, entonces aquí, generación cero, consumo cero y acumulación cero, entonces solamente nos queda que E menos S es igual a cero. Por lo tanto, es igual entrada a salida, ¿no? Esto de aquí abajo. Entrada igual a salida. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros en esta primera parte solamente estudiamos entrada igual a salida. Después, en los cursos de más adelante, de repente ya no va a haber, sino va a haber reacción química. O aquí también vamos a ver un ejemplo donde hay reacción química, por si acaso. Y se va a cumplir que generación y consumo también ya no es cero. Solamente que no hay acumulación dentro del sistema. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de entrada igual a salida y también vamos a ver un ejemplo donde hay reacción química. ¿Ya?
La combustión es una reacción química, entonces ahí algo se consume, ¿no? El combustible y el oxígeno para producir CO2, agua y un calor, ¿no? Un delta H, ¿no? Entonces, es lo que se produce. Pero en el balance de materia solamente decimos, se consume el combustible, se consume el oxígeno, se produce, se genera CO2 y agua, ¿no? Se genera CO2 y agua, ¿no? Entonces, ahí dos términos de generación y consumo no son cero. Ya tienen un determinado cálculo, ¿no? Que va a tener un determinado valor. Ahora sí, joven, por favor, que quede claro. Me gusta que intervengan, por favor, porque quiero que quede claro, que no haya duda de nada. Todo lo más, empecemos bien, sin duda. Sí, por más simple, jóvenes, hagan sus preguntas. Ya, por favor, hagan sus preguntas. O sea, no lo tomen, no, de repente es muy fácil, qué raro, no, nada. Ahora, estos 5 años que ustedes tienen para estudiar, sean preguntones lo máximo posible. Que todas las preguntas se agoten aquí, en este sistema de formación de su carrera. Han entrado sin muchos conocimientos y van a salir con muchos conocimientos. Pero a la salida, ustedes ya no tienen por qué preguntar a nadie, porque ustedes ya preguntaron dentro de su sistema. Ya preguntaron todo ya todo ya. ¿De acuerdo? Ese principio. Aunque nosotros de la UNI pues somos a veces autosuficientes, ¿no? No, ¿qué voy a hacer esa pregunta? No, mucho roche, no. ¿Qué van a decir mis compañeros? No, no interesa. Preferible que digan lo que quieran, pero está con tus conocimientos sólidos. Así que, jóvenes, a preguntar y a acumular sus preguntas, ¿no? Y hay un curso más adelante, no, por lo menos los que son de industriales o de sistemas, ya saben que es un curso de cultura para ustedes, conocimiento. En la cual ustedes van a hacer preguntas sobre los temas que están estudiando, ¿no? Entonces tienen que acostumbrarse a hacer sus preguntas y a generar sus preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá el joven no quedó claro, no le quedó claro, ojalá que ya haya quedado claro, si no vuelvo a repetir, por si acaso, ¿no? Le vuelvo a repetir para que ya quede bien saneado toda esa parte. Bien, entonces, preguntas, por favor. No hay preguntas por el momento. Si hay preguntas, háganlo de una vez. Bien, entonces vamos a proceder a hacer nuestro balance de masa, ¿cierto? Miren, el primer engaño que hacemos nosotros, los docentes, cuando queremos que el alumno esté atento de las cosas, ¿no? Entonces, de repente aquí puse 32 kilogramos por hora. Y aquí pongo 28 libras por hora. Cambié las unidades, ¿no? Entonces el alumno finalmente, ya es fácil, hace todo su balance, y esto está en kilogramos y esto está en libras. Entonces todo su cálculo falló. La pregunta que valía 4 puntos, 5 puntos, ahora le ponen más que 1 nomás porque no hizo la corrección correcta. ¿De acuerdo? Y aquí no hay simplicidades de las cosas. Ustedes van a ser ingenieros. Ustedes, el error deben de tratar de que sea 0. ¿De acuerdo? Entonces, y de ahora nosotros nos ponemos atentos de todo. No, que por favor, faltó más que un puntito, una rayita para la nomenclatura cuando hacían compuestos orgánicos. No, no, una rayita no ha faltado, pero esa rayita es lo que valora todo. ¿Ya? Entonces lo primero que van a tomar en cuenta, revisar inicio que todos estén en la misma unidad, todas sus variables que estén en la misma unidad. Un ratito. Ya. Entonces, ahora, miren, jóvenes, y no es porque el profesor
lo quiera hacer caer, etcétera. No, sino que le estamos enseñando a que debe ser cuidadoso y observativo. Porque cuando usted esté en la industria, usted puede tener el instrumento que mide los flujos mágicos, es un instrumento llamado rotámetro, ¿ya? Rotámetro, es un medidor de flujo. Entonces, ese rotámetro puede venir de un determinado país y viene en kilogramos por hora y controla el flujo mágico en kilogramos por hora. Pero de repente tienes otro rotámetro a la salida, ya que te faltó, se malogró el rotámetro y compraste otro rotámetro en otra industria, donde ese rotámetro mide en libras por hora. Y no porque mide en libras por hora, no lo vas a comprar ni lo vas a utilizar, o de repente es más barato, etcétera. ¿Se dan cuenta, no? O sea, nos estamos refiriendo a lo que estamos estudiando ahorita, es algo real ya. O sea, no es cuestión de que no, es un problemita, no, de esta cosa. No, son cosas reales en la industria, que suceden en la industria, ¿ya? Porque se van armando los equipos, se va armando el ventilador, ponen un rotámetro acá, un otro rotámetro acá, ¿no? Y hay rotámetros también que miden líquido, porque esto se supone que es un líquido, este es un líquido porque se va a producir una destilación. Es un líquido, ¿no? Y aquí sale vapor. Acá hay flujo de un rotámetro que mide vapor, diferente a la de un líquido. Entonces, ya están las variedades ahí. Entonces, no se olviden, jóvenes, de lo primero, revisar todo su sistema, que ustedes hagan, tomen en cuenta que estén en las mismas unidades. Si están en las mismas unidades, entonces usted ya hace operaciones de cálculo directamente, ¿no? Directamente. Bien, vamos a empezar a hacer nuestro balance. Entonces, ¿se entendió, jóvenes, por favor? ¿Se entendió la idea? Por favor. Listo. Listo, vamos a avanzar. Bien. Entonces, para nuestro problema 1, vamos a ver, ¿no? Ahí está la columna de destilación, ahí están las líneas, nuevamente, aquí la tenemos, cada una de ellas. Y no podemos olvidar que la fracción molar, la suma es igual a 1, la fracción molar es igual a 1, la fracción molar es igual a 1, la fracción molar igual a 1, etc. Entonces decimos, la ecuación general del balance de materia, ¿no? Entrada, generación, materia que se produce dentro del sistema, salida, consumo, materia que se consume dentro del sistema, acumulación, materia que se acumula dentro del sistema. ¿Correcto? Ahí está definido nuevamente. Luego hacemos nuestro balance de masa y decimos que primero no hay reacción, por lo tanto generación 0, consumo 0. Y el sistema es estacionario, o sea, la materia todo se conserva, nada se desintegra o pasa a otro estado, ¿no? Todo es el estado, se dice que es un estado estacionario. Entonces, las consideraciones que estamos tomando aquí, las consideraciones para empezar a hacer nuestro balance. Mire, estado estacionario. Si el estado estacionario, entonces no va a variar con el tiempo. Todo va a ser entrada, va a ser igual a salida, etc. O sea, no hay acumulación. Igual a 0. No hay reacción química. Entonces generación 0 y consumo 0. Por lo tanto, entrada igual a salida. ¿Ya? Entrada igual a salida. Ahora, vamos a hacer un balance. Vamos a empezar a hacer el llamado balance total. Y luego vamos a hacer un balance por componente, por cada componente, A, B, C. ¿No? Vamos a hacer un balance por componente. ¿De acuerdo? ¿Está bien?
Pero ese balance es balance de masa. Entonces, pero acá dice 34 kilogramos por hora. Ah, por hora, por hora, por hora, por hora. Ojo, no vaya a hacer un balance que diga 28 kilogramos por minuto. Ojo ahí, tienen que hacer los cambios. No se olviden de eso. Ahí donde a veces se equivocan ahí, no lo ven, hacen todo su cálculo muy bonito. Y el problema es que vale 5 puntos, al final le vale 0,5 porque no tomó en cuenta eso. O 1 ya, a lo mucho ya, porque gastó la tinta de su lapicero, ¿no? Y no tomó en cuenta lo que debe ser. ¿Ya? Entonces, no se vayan rápidamente a resolver. Fijen el problema, vean los datos, que estén conformes, que sean uniformes para poder hacer sus balances. ¿Ya? Miren la recomendación, 2 o 3 veces le repito, ¿no? Ojo. Listo. Entonces tenemos aquí, decimos aquí entonces, aquí base 1 hora. A ver, vamos a ver aquí. Esto lo apuntan, por favor, una vez que... Ya, eso es lo que me falta, que no he puesto, por favor. Entonces tomamos como base 1 hora del proceso. Ya. Entonces me lo colocan, por favor. Yo voy a poner 1 hora nomás. Base 1 hora. Ya. Base 1 hora. El balance total. Hacemos el balance total, que es solamente de los flujos. F, 32 kilogramos, E, no conozco, T, 28, M, 35, D, no conozco. Entonces, el balance, entrada igual a salida. ¿Qué es lo que está entrando? F. Está entrando F y E. Y va a ser igual a todo lo que sale. T, M, D. Reemplazo los datos y tengo una ecuación. ¿No? Tengo una ecuación. Ahora vamos a hacer los balances por componente de A, de B y de C. Cada uno independiente de todo mi sistema, Entonces digo lo siguiente. E, la entrada de E, entra aquí en esta línea F, no, solamente aquí hay B y F, ¿no? B y C, perdón, B y C. Y en la línea E sí hay A. Entonces digo, E por la fracción molar en la línea E del componente A va a ser igual, por aquí sale A, si sale A. T con su fracción molar en esa línea de A. En M sale A, si sale A. Entonces digo M por X de M de A. ¿Correcto? Entonces repaso los datos y tengo esta otra ecuación. Luego hago mi balance de igual forma del componente B. Diría componente B. Entra B, sí entra B. Entonces F por X de F de B. Más, aquí entra B, sí entra B. Aquí abajo está entrando B. Entonces sería E
por XD por B. Más va a ser igual a todo lo que sale de B. Aquí sale B, en T sale B, no. Aquí sale B, sí. Entonces M por X de M de B. M por X de M de B. Aquí sale B, sí sale B. Aquí lo tenemos. D por X de D de B. Balance del componente C. Balance del componente C. Balance del componente C. Entonces, en la entrada C, aquí hay C, única, ¿no? Única. F por X de C. F por X de F de C. Igual, ¿dónde sale C? Aquí sale C, no sale C. Aquí sale C, sí. Aquí sale. Entonces, M por X de M de C. ¿Ya? D, en D sale C, sí sale C. Aquí lo tenemos. D por X de D de C. Además, sabemos que las fracciones molares es igual a 1. El C, ¿no? El C porque están saliendo los tres, ¿no? Por lo tanto, puedo omitir una variable, ponerla en función de la otra, normal, es algebraico. Entonces digo que x de m de c va a ser igual a 0.714 menos x de m de a. Este 0.714 está restando este valor de aquí, ¿no? 0.286, ¿no? ¿Estamos ahí? Hasta ahí, ¿cómo estamos, jóvenes? En los balances. ¿Se entendió, por favor? Problema que es fijo para el examen parcial, ¿eh? Fijo, fijo, fijo. Recontra fijo. ¿Por qué razón? Porque es algo nuevo que ustedes no han visto en la academia, ¿no? Es algo diferente, ¿ya? Pregunta, por favor. Profesor, Sí, pregunta, señor. disculpe, entonces si te dicen que el acumulado es igual a 0, ¿se asume ya que la entrada es igual a la salida? No, no, tiene que haber no reacción. Mira, hay tres consideraciones aquí, mire. Estado estacionario, ya, no hay acumulación, 0. No hay reacción química. Si no hay reacción química, no hay reacción química, entonces todo lo A y B no reaccionan, salen. Diferente en otro estado, pero salen, ¿no? Entraron como líquido y salen como vapor, ¿no? Pero no hay reacción química, hay una separación física nomás, o un cambio de estado, pero no hay reacción química. Entonces, cuando no hay reacción química, yo digo la generación es 0, porque no se ha generado nada, no hay un componente nuevo, y digo que no hay consumo porque de los reactivos no se ha consumido nada, pues, porque no hay reacción, no hay reacción, nada se consume. Generación 0 y consumo 0. ¿Se entendió ahora, señorita? Sí, profesor, gracias. Ya, Profe, muy bien. Sí, pregunte, joven. ¿por qué se multiplica el E por su fracción molar? Ah, es que yo aquí hago por componente. O sea, yo quiero saber qué cantidad de componente está entrando aquí. Entonces, si en este flujo hay 100 y su fracción molar es 1.025, entonces yo multiplico esa fracción molar porque esa corresponde, ¿no? A ese componente. ¿Se entendió? No. Sí, está bien, Ya, gracias. conforme, correcto. Por eso, balance por componente, ¿no? O sea, la fracción molar por lo que está por el total, ¿no? Total, ¿no? Bien. Bien. Entonces, nosotros, habiendo planteado nuestras ecuaciones, ¿no? Y habiendo puesto una en función de la otra, entonces ya es cuestión de resolver nomás, ¿no? Resuelven y calculan el valor de D, que le va a salir 57, el valor de E, que es igual a 58, la composición molar de M, aquí de M de A, del componente A, es 0.543 y la fracción molar del componente C es igual a 0.17. ¿Ya? ¿Está bien? Sí lo pueden resolver, ¿no es cierto? Y ustedes son muy rápidos, yo ya soy lento. Ya, entonces. Ustedes tienen la energía de la juventud, yo tengo la experiencia y nada más. ¿De acuerdo?
Ustedes tienen toda la fuerza, toda la energía para hacer, son rápidos trabajando, son rápidos haciendo utilizando su virtual y todas esas cositas, rápidamente reaccionan. En cambio yo ya soy un poquito más lento. Y siempre comparo el disco duro de una computadora, ¿no? El disco duro, ¿no? Con el cerebro, ¿no? Con el cerebro de nosotros. Entonces, ustedes saben cuando el disco está vacío, ¿no? Como, entre comillas, ¿no? Como ustedes, no está vacío, por supuesto, no tiene ya su conocimiento, ¿no? Pero estoy haciendo la similitud, ¿no? Entonces, está vacío un disco duro, entonces la información entra rapidito, ¿no? La información entra rápido, ¿no? Se graba rápido, por decir, ¿no? En el disco duro, ¿no? Pero cuando el disco duro está lleno, y tú le quieres ingresar un archivo pequeño, como está lleno, se demora en guardar, ¿no? No sé si habrán observado eso en un momento, ¿no? Entonces, es igualito. Ustedes, su cerebro está, ¿no? Pero está rapidito para toda la acumulación, todos los conocimientos, ¿no? Lo toman y lo guardan y lo guardan. En cambio, el mío, para guardar un poquito más, eso ya está lleno. Ya. Es una comparación nomás, ¿no? Muy, digamos así, que yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Bien, ¿se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? Bien, vayamos al siguiente problema, pero referente a este punto, ¿ya? Vayamos al siguiente problema, pero referente a este punto. Entonces aquí, vamos a ver. Muy bien. Ya. Entonces esto lo vamos a hacer la próxima clase. Este de aquí. El problema 5, ¿no? Ahí, mire, muy probablemente en el examen no le va a venir con un simple, así como en el caso anterior, ¿no es cierto? De repente le van a venir 3 y con recirculación, así más o menos como este, ¿no? El primero ha sido bastante simple para poderlo entender, qué es lo que hacemos, el balance total y el balance por componente. Balance total, todo lo que entra igual lo que sale como flujo, ¿no? Y tomando como base con respecto a un determinado tiempo. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Dice, en el diagrama de la siguiente figura, muestra toda la información. Determinar los valores, ¿no? Los flujos de E, W, M, R, C y la fracción molar de agua en la línea E, ¿no? En la línea E. ¿Dónde está la línea E? Aquí. La fracción molar de agua. Entonces, como dato, tenemos aquí 1000 libras por hora, flujo másico, libras por hora, no tenemos más datos, libras por hora, entonces ya está bien, está uniformizado. Entonces, los valores que nosotros calculemos de E, de M, de C y de R van a estar en libras de agua por hora, no en libras por hora, ¿no? Libras de agua, porque es 1, ¿no? Porque es 1, ¿no? La fracción molar, es 1. Entonces, pura agua, ¿no? Libras de agua por hora, ¿no? Porque esos son los componentes. Si no, solamente pongo libras por hora, si son varios componentes. Ahora, ¿qué más observo? ¿No? Entonces aquí tengo datos que esta suma debe ser igual a 1, o esta suma debe ser igual a 1, o esta suma igual a 1, correcto, todo esto igual a 1, igual a 1,
igual a 1. ¿Qué más asumo? ¿Qué más asumo? A ver. Nitrato de potasio, agua. Agua, nitrato de potasio, agua, nitrato de potasio, agua. Nitrato de potasio, agua. Nitrato de potasio, agua. No hay reacción química, ¿no? No hay reacción química, solamente estamos purificando el nitrato de potasio, estamos purificando nada más, ¿no? Mire, 0.2 está bastante diluido y lo vamos a tener a una nitrato de potasio que 0,9. O sea, mayor cantidad de nitrato de potasio, poquita agua, ¿no? Poquita agua. Y esa poquita agua se debe a que todo compuesto siempre tiene una pequeña solubilidad. Quizás bastante pequeña, pero tiene solubilidad. ¿Ya? Entonces, estamos muy parecidos al primer caso, sino que ahora tenemos un evaporador, va a evaporar el agua, y un cristalizador. O sea, se va a cristalizar el nitrato de potasio. El nitrato de potasio. ¿Está claro? ¿Está claro el problema así? Como lo he detallado, jóvenes. ¿Está claro? Ese análisis lo hemos hecho porque primero quiero ver si hay reacción o no hay reacción. Y no hay reacción, simplemente es una separación o una concentración. Y después yo digo, no hay acumulación. Yo mismo digo, no hay acumulación. Todo sale. Los cristales en el evaporador, todo pasa. Nada se queda aquí en el evaporador. No hay acumulación. En el cristalizador, cristalizan sí, pero todo sale. Todos los cristales salen. ¿De acuerdo? Va cristalizando, de repente con una faja transportadora, la cosa es que saco. Yo saco de mi sistema todo para poder yo asumir que la acumulación es igual a 0. Entonces, si no hay reacción química y no hay acumulación, entonces decimos que es un sistema estacionario, A igual a 0, acumulación igual a 0, y no hay reacción química. No hay reacción química. Por lo tanto, generación igual a 0, consumo igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Por dónde empiezo? A ver, ¿qué me aconsejan ustedes? A ver, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Miren, esta es una industria bastante pequeña, ¿no? Un concentrador nomás, ¿no? ¿No? Entonces tengo un evaporador y un cristalizador. ¿Cómo empiezo para poder yo calcular esto de aquí? A ver, ¿quién me sugiere algo? A ver, ¿quién me sugiere algo? A ver, vamos a dar la vueltita de la hojita y vamos a ver el número 33. Vázquez Hidalgo. A ver, ¿qué me aconseja? A ver, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando tengan este tipo de problemas? Ya, lo primero es revisar todas las unidades. Ya lo hemos hecho. Revisar si hay reacción química. Ya lo hemos hecho, ¿no? Y todas las funciones. ¿Qué más hago? Después de eso, ¿qué sigue? ¿Se acuerdan qué seguía? A ver, el número de... Vázquez, a ver, por favor, ¿se encuentra Vázquez? Vázquez, por Profe, favor. sí, sí. Ya, dime, ¿qué cosa hago ahí? O sea, no digo que me lo detalles, sino qué es lo que sigue, qué es lo que harías tú. Mm, A ver. no sé, profe, la verdad. Ya, no, está bien, no hay problema, joven, no hay problema. A ver, Sánchez Castañeda, ¿qué harías? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que haces para resolver la demás variable? ¿Qué vas a hacer? Pondría como base 1 hora. Ya, correcto, ya. También vas 1 hora. Ya, muy bien. Ahí vamos a dejar.
A ver, Torres Cruz, Fiorella. A ver, señorita, dígame, ¿qué más haría usted? Y identificaría en las variables de balance general. ¿Pero dónde lo haría? ¿Cómo lo identifica? A ver, hasta ahí nomás, ya, bueno, hasta ahí nomás. A ver, vamos a hacer participar a más compañeros. Profe, Sí, ¿qué harías? en dos sistemas, uno en el evaporador y Ah, otro en el o cristalizador. sea, así en general nomás. Ubicar mi sistema. ¿Cómo lo va a hacer? Pero tengo que ubicar mi sistema. Primero, has hecho las consideraciones. Segundo, ya toma tu base como una hora. Tercero, tienes que ubicar tu sistema. Ya, no sabes cómo hacerlo. Ahorita lo vamos a hacer, recién lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Pero la idea es ubicar tu sistema, o buscar tu sistema para poder resolver. Y vas a escoger sistemas en los cuales, digamos, tengas mayor información. Yo puedo usar mi sistema, ubicar mi sistema o separar mi sistema de la siguiente forma, ¿no? De la siguiente forma. Miren, yo puedo separar mi sistema de esta forma, ¿no? Primero, de repente uno total, así, ¿no? Que agarre todas las corrientes, ¿no? Así. ¿De acuerdo? Mire, F, todo esto, ¿no? F, y solo mi sistema ya está todo aquí ya. Yo ya me olvido de lo que está dentro, me olvido ya. Y yo puedo hacer mi balance, como hemos hecho anteriormente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Flujo másico, torsión, etc. Entonces, F, ¿a qué va a ser igual? A ver quién me dice, a ver. Sotelo, a ver, Sotelo. Sotelo. Profe, F, ¿a qué es igual? En el balance total. en el balance total, Sí. a F más R va a ser igual a E, o sea, sería E menos R. Mira, observa aquí, mira, el R está dentro de tu sistema, no hay nada acá. ¿No ves? No sale. De tu sistema no sale nada. Mira, no sale. Da la vuelta ahí nomás. Sería solo lo que entra aquí, entra. Lo que entra aquí, lo que sale por aquí y lo que sale por aquí. Ya no hay otra salida. Ya no veo más. Entonces, F, ¿a qué sería? Igual. W más E. Exacto. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Entonces, ustedes mismos van a ubicar su sistema. Primero hago esto, aquí puedo calcular esto, aquí tengo mayor información, entonces agarro y me encierro ahí, mi sistema es todo esto y me olvido de lo que ocurre dentro, me olvido por completo. ¿Se dan cuenta cómo se simplifican más jóvenes? Y de ahí van formando sus ecuaciones y después, bueno, ustedes ya son hábiles en álgebra, resuelven sus ecuaciones y listo, tienen sus resultados, tienen ya sus cálculos correspondientes. Entonces, de repente aquí no conozco, miren, dos variables. Profesor, disculpe. Sí, dime. ¿No se debería considerar también el flujo R, ya que es lo que se queda dentro del sistema? No, aquí no se queda nada. O sea, en mi sistema, todo esto se va a evaporar. Está bien, sale por aquí, pero aquí no se queda nada. Todo va a estar así, nada más dando vueltas, pero sale, todo sale. O sea, no hay nada de acumulación. Ya, está bien. ¿Ya? Ya lo hemos analizado aquí, ¿no? Mira, aquí no queda nada más. Hemos dicho también que no queda. De alguna forma sacamos todo. Aquí los cristales, ya cristaliza ya. Pero ponemos una faja transportador donde cristaliza y sale, ¿no? De tal manera aquí, o sea, esa acumulación que yo hago es una consideración que yo lo tomo porque lo puedo hacer en industria. O sea, yo puedo hacer que esa variable, acumulación, desaparezca.
ecuación, porque hago, como le dije, no pongo una faja transportadora, ahí se están los cristales, le van formando, pero lo saco todo. ¿Entiendes? De tal forma que no haya acumulación. ¿Ya? A ver. Si hay dudas, joven, pregunte. Pregunta, si no hay... Entonces, miren, jóvenes, ¿se dan cuenta cómo está? Bien, entonces, ¿qué sucede? Aquí va a haber una variable, de repente esta ecuación no la voy a poder resolver porque no tengo los demás datos. Pues, no va a haber datos que me falten. No tengo W, no tengo C, tengo los demás variables, pero no tengo más, ¿no? Entonces, yo puedo hacer, ya, de ahí saqué mi balance de masa y mi balance por componente, ¿correcto? Hago todo, balance de masa y balance por componente, y ahí tengo las ecuaciones. Y analizo, y me faltan datos, ya. Si me faltan datos, entonces uno puede nuevamente, digamos, tomar, ¿no? Otro por aquí, que solamente sea mi balance, mi sistema, esto de aquí, miren, esto de aquí. ¿Está bien? Solamente ese sería mi sistema. Y entonces, a ver, Román Cárdenas, a ver, Román Cárdenas. Ya, dime, ¿a qué es igual E? ¿A qué es igual E? ¿Ya? Más, no te escuchan. Más W más M. W más M, correcto. Y después puede hacer su balance por componente, ¿no? Entonces ahí va a tener un conjunto de ecuaciones. De repente, algunas van a sobrar, algunas faltaría otra, ¿no? Entonces, esa es otro, ¿no es cierto? Ahí. Y otro, ¿cuál sería? Por decir, otro sería, este otro de acá. O sea, solito, ¿no? Solito puedo hacerlo también ahí. M, a ver, M, aquí, M. A ver, ¿quién me ayuda aquí? A ver, vamos a ver. Suyuchuco. Ahí sería M es igual a C más R. C más R, ¿no? Sí, a veces se olvidan de esta línea. C más R. Y después hace su balance por componente. Podría ser el sistema. También podría ser este otro, ¿no? Podría ser solamente este de acá. Así, por decir, ¿no? Entonces, a ver ahora, ¿quién me ayuda? A ver, Simeón. Ya, dime ahora, ¿a qué es igual E? En el balance total. ¿E a qué es igual? F más R. ¿Cómo? A ver, de nuevo. ¿E a qué sería igual? A ver. Taquia, ¿no? Taquia. ¿Cómo es el pronombre? W más E más R. W, porque está saliendo joven, observen, está entrando E, sale W, o sea, E va a ser igual a todo lo que sale. W, C, y por aquí R también, ¿no? R. ¿Correcto? Miren lo grande que puedo hacer. Y también puedo hacer un balance en la línea, porque el sistema es todo, no solamente es una operación unitaria. Pero yo puedo hacer también mi sistema por esta parte, miren, aquí. ¿No es cierto? En ese punto, en esa conexión, en esa unión de la, ¿no? Entonces, ¿qué podía hacer yo decir acá en mi balance total? ¿Qué puedo hacer? F a qué es igual. Santiago, a ver, Santiago. F a qué va a ser igual.
A ver, No sería F más R igual a E. ¿cómo? F más R igual a E. 1 F más R, igual a E. correcto. Está entrando aquí y está saliendo aquí. ¿Correcto? Y después pueden hacer su balance por componente de cada uno de ellos, ¿no? O sea, el sistema que yo utilice va a estar adecuado a mi necesidad. O sea, no es un sistema ya que ustedes ponen y listo, se acabó. No. Ustedes son los que deciden. ¿Cómo se hace? Con la práctica. ¿Cómo lo ven? También. A veces les saldrá un dato que está sobrando. Ya está bien, pero estoy haciendo mi balance y mi balance debe estar correcto. Punto. ¿No? Listo. ¿No? Está bien, jóvenes, está entendido. Miren, esta es una fija, como lo dije, para el parcial, para la práctica. No, la práctica, creo que también la profesora, que era Fukuda, ¿no? Fukuda es su profesora. También creo que lo toman. Es que hay una pequeña diferencia a veces en la formación. Ellos son de ciencias y nosotros, digo nosotros porque los profesores de Vilma, Osorio y yo somos ingenieros químicos, ¿no? De la UNI también, ¿no? Y el profesor Alcántara, que enseña en el otro curso de química, y la profesora Fukuda, creo que son de ciencia. Entonces, esto de operaciones unitarias no tiene como parte de su formación. A veces lo toman, pero lo más simple posible. Pero para nosotros, para el examen, ya esto viene un poquito con un equipito más de repente, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, me voy a quedar aquí por el momento. Y le voy a enviar las diapositivas, ¿ya? Y también le voy a enviar las diapositivas de lo que pienso tomar el día martes, que es el segundo capítulo. Ya le voy a enviar las diapositivas. Lo estudian, que son algo de 50 diapositivas, y para el día martes estamos dando el primer test. ¿Ya? Esta probabilidad también se lo voy a enviar. No pensaba enviárselo, por eso que lo he sacado. A ver, mi delegada Silva, no, los problemitas no están en lo que te he enviado, ¿no? No. No, entonces lo he guardado para que ustedes lo vean con un poco de detalle. Pero ahora sí le voy a enviar y le voy a, para que también lo vayan estudiando, y la siguiente clase también lo hagamos de forma rápida, ¿ya? En forma un poco más rápida, ¿ya? Listo, voy a tomar asistencia un ratito, por favor, voy a dejar de compartir. Profesor, Sí, dígame. ¿esa parte de la sesión va a venir en el test? ¿Este de acá? No, Sí. pues, viene, se supone no, en el test viene lo que le voy a dar en la diapositiva, nada más, que es el del segundo capítulo. Ya, gracias. Está recién por llegar a su mano y recién por estudiar por usted, ¿ya? La ley de Hertz, todas esas cosas. Ya ustedes lo van a ver en los separados, ¿ya? A ver, tomo asistencia, por favor. Roda. Presente. Rojas. Presente, profe. Román. Presente. Ya. Romero. Presente.